Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a ver los earnings de Microsoft, Google, Visa y Meta. Veremos también la valoración actual a la que están estas empresas. La idea es que aprendáis a hacerlo vosotros mismos para que podáis aplicar esto en vuestras propias acciones. Veámoslo. Antes de empezar con la presentación, me gustaría compartiros esta gráfica de aquí que compartió este Charlie Vilelo. Este señor siempre comparte gráficas muy interesantes, ¿vale? Aquí pone el total de retornos en la diferente clase de activos desde el año 2011. Fijaos como en el 2022 estaba casi todo negativo excepto las commodities, ¿vale? Y fijaos como en este 2023 está todo positivo excepto las commodities. Y de esto muchas veces os he hablado en el canal, es decir, aquello de no perseguir rentabilidades. Vale, es decir, alguien que se acaba de iniciar en la bolsa o que no tiene ni idea y ve que las commodities, por ejemplo en este caso, empiezan a subir a lo loco en el 2022, ¿cómo en este siguiente año, pues cómo se ha empezado a revertir esa situación, ¿no? Y por eso es muy importante eso de no perseguir rentabilidades, porque esto pasa bastante a menudo. Es decir, cuando un activo empieza a crecer demasiado para lo que suele crecer, normalmente se suele revertir esa situación y suele caer bastante, ¿no? Entonces, claro, si tú entras muy tarde a ese activo, te has perdido la fiesta de subida, bueno, pues te vas a comer la bajada. Esto es lo que se conoce como reversión a la media. Fijaos cómo el Standard Poor's 500 caía un 18,2. Por ejemplo, el Nasdaq caía un 32. Bueno, el Bitcoin, pero como el Bitcoin es algo que es bastante especulativo, no vamos a entrar ahí. Pero bueno, fijaos como en general el año pasado fue desastroso para los mercados, lo que generó las impresionantes oportunidades que había. Esto es a modo de curiosidad, ¿vale? Fijaos cómo el mercado espera que toquemos techo de los tipos de interés aproximadamente entre julio y agosto, ¿vale? Y a partir de ahí va a ser cuando empiece a decaer. Esto es lo que espera el mercado, es decir, esto está tomado del sentimiento del mercado de cómo se está comportando ahora, ¿vale? Esto es una curiosidad, no hay que tomarlo a rajatabla, ni mucho menos, porque recordemos siempre lo que dice Peter Lynch, nadie sabe lo que va a pasar con los tipos de interés. Empezamos por Microsoft. Bien, antes que nada habría que aclarar por qué si estamos en el primer trimestre aquí aparece Q3. Bien, esto es porque hay empresas en Estados Unidos que cierran el año fiscal en julio, en vez de cerrarlo pues, a finales de año como haríamos en España o en Argentina o en cualquier otro país. Por eso esto es Q3, porque empezó a contar a partir de junio del año pasado. Entonces tendríamos junio, de junio a septiembre, que sería el Q1, a diciembre, que sería el Q2, de enero a marzo sería el Q3 y ahora de marzo a junio sería el Q4. Bien, vemos que lo que serían las ventas han crecido un 7% y en moneda constante sería un 10%. Moneda constante significa que no tiene en cuenta los ratios por los que se van moviendo los pares de divisa, ¿no? Es decir, por ejemplo, si el dólar aumenta o decrece. Entonces vemos que han crecido un 10%, el margen es un 13%, el beneficio operativo un 15%, el beneficio neto un 14% y el EPS ha crecido un 14% en moneda constante. Los números que presentó Microsoft la verdad es que son muy buenos para el tipo de compañía que es que es una empresa muy grande y aún así sigue creciendo a un ritmo espectacular. De aquí se puede destacar el dinero retornado al accionista, ¿no? Han retornado 9,7 billions, es decir, 9.700 millones a los accionistas en forma de recompra de acciones y dividendos. Aquí vemos 4,6 en forma de recompra de acciones, que como bien sabéis esto beneficia muchísimo al accionista, y 5,1 billions en forma de dividendos. Aquí vemos el Capital Expenditures, que esto lo aclaraban también en los earnings call. Si leéis el earnings call, que luego os explicaré cómo se lee, ahí decían que iban a seguir gastando dinero, que iban a seguir invirtiendo dinero en investigación para inteligencia artificial. Y las siguientes diapositivas que vamos a ver son los tres grandes sectores como ellos agrupan su modelo de negocio, ¿no?
El primero sería el Productivity and Business Process. Este segmento pues, ha crecido un 11%, un 15% en moneda constante, y aquí tenéis los productos que componen este sector. Y aquí os desglosa cómo ha ido creciendo pues, bueno, las diferentes clases de productos que están dentro de este sector, ¿vale? Como veis, siempre va creciendo. Aquí tenéis el otro de los segmentos, que es la nube, digamos. Este sector es el que más crece de Microsoft, ha crecido un 16%, un 19% en moneda constante. Y aquí lo que vemos son las ventas trimestre tras trimestre, cómo han ido creciendo también. Y aquí vemos lo que serían los beneficios, ¿vale? Este es el otro de los segmentos, que es el More Personal Computing, que aquí estaría, bueno, Windows, las consolas y todo esto, ¿no? Este segmento, bueno, pues es el que menos ha crecido. De hecho, ha decrecido un 9%, un 7% en moneda constante. Y vemos que eso está agrupado por Windows, la consola Xbox y el motor de búsquedas y noticias y el sistema de anuncios. Al decrecer las ventas, como es evidente, pues el margen pues también decrece, ¿no? Que es lo que vemos aquí. Y aquí vemos lo que os decía antes, que van a seguir remitiendo dinero en inteligencia artificial porque, bueno, como bien sabéis, ahora es lo que está de moda y es donde están invirtiendo muchísimo dinero las grandes compañías, claro, las grandes compañías tecnológicas. Bien, estamos viendo la valoración actual de Microsoft, tanto por Enterprise Value EBITDA, es decir, EV/EBITDA, y por PER. Como vemos, la media histórica de EV/EBITDA es 14 y actualmente está a unos 19. Y por PER la media sería unos 23,38 y actualmente está a unos 29,16. Esto es porque hay bastante euforia con Microsoft. Entonces, bueno, pues el mercado por todo esto de la inteligencia artificial y el chat GPT, ¿no? Que como bien sabéis ha sido comprado por Microsoft, pues hay mucho hype con Microsoft y espera el mercado, bueno, eso, pues tener buenos retornos, ¿no? Actualmente, yo en particular, esto es mi opinión, no entraría en Microsoft con estas valoraciones. Si estáis dentro, bueno, pues estáis dentro y se acabó, pero o sea, hay que andar vigilando de que no empiece a haber mucho hype y se empiece a hacer una burbuja en esta empresa. Bien, estamos aquí con Google. Aquí vemos las ventas, ¿vale? Entre 2022 y 2023 para este trimestre. Como veis, respecto del año pasado ha crecido solamente un 3% y un 6% en moneda constante, que para esta empresa la verdad es que es poco, o sea, no está del todo mal, pero bueno, lo cierto es que siempre esperábamos números mejores para Google. Vemos cómo se ha comprimido el margen operativo de 30 a 25, justamente por este decrecimiento en las ventas. Vemos también cómo el beneficio neto ha disminuido respecto del año pasado y vemos también cómo el EPS también se ha comprimido, ¿no? Michael Burry ya nos advertía de esto desde mediados del año pasado e inicios de este año, de que las empresas, bueno, pues iban a empezar a notar el tema de la recesión y que empezarían a comprimir múltiplos, a comprimir márgenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, eso al final se ve repercutido en el EPS y por tanto en el precio de las acciones. Bien, vemos aquí las ventas agrupadas por sectores. Como vemos, el sistema de búsquedas respecto del año pasado, bueno, pues ha crecido un poquito, es decir, pasó de unos 39.000 millones a unos 40.000 millones. El sistema de anuncios de YouTube, sí que ha caído. La red Google también vemos que ha caído un poco, por lo que si sumamos todo, bueno, entre las cosas que han caído y las que han incrementado, bueno, pues al final salió un poco a cuenta y ha crecido ese poquito que veíamos. Aquí vemos cómo Google Cloud está empezando a crecer. Ahora veremos esto un poco más en detalle. Bien, Google Cloud, esto es algo bastante interesante. Este es el primer trimestre que tiene, ahora lo veremos más adelante, que tiene ganancias, ¿vale? Por eso aquí hay un incremento en las ventas. Bueno, y aquí son otras apuestas por Google y tal.
Bien, como os decía, este es el primer trimestre donde Google Cloud pues ha pasado de tener pérdidas a tener ganancias. Esto es bueno porque es un síntoma de que está empezando a crecer el sistema de Google Cloud y claro, esto va a ser una fuente de ingresos muy interesante para Google. Es decir, si logra captar la suficiente cuota de mercado como para competir con Microsoft y para competir con Amazon Web Services, bueno, pues esto le va a beneficiar a Google, evidentemente. Y de aquí puede rascar bastante cuota de mercado. Estamos aquí, esto está sacado del earnings call, ¿vale? Entonces veíamos que van a hacer una recompra de unos 70 billions en acciones. Es decir, ya vimos que Microsoft va a tener recompras agresivas de acciones y Google también. O sea, estas empresas están apostando mucho por la recompra agresiva de acciones. Y como es evidente, bueno, pues esto repercute en el precio de la acción. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido puedes darle like al vídeo, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Por parte de Google, para competir contra Microsoft, que como bien sabéis es la que está llevando un poco la delantera en inteligencia artificial, van a ser una combinación de Brain y DeepMind, que son estas dos redes de inteligencia artificial que tiene Google, mejor dicho. En marzo presentaron un servicio experimental de IA conversacional llamado BARD, que luego han agregado a otro servicio de inteligencia artificial que se llamaba Palm. Y la idea de esto es hacer algo así similar a lo que está haciendo Microsoft. Es decir, Microsoft está integrando ChatGPT con Visual Code para ayudar a los programadores a generar código, ¿no? Entonces, Google también va a hacer algo similar para ayudar a los programadores, bueno, con generación de código y todo esto. El CAPEX, es decir, el dinero que van a invertir para seguir haciendo funcionar el negocio, va a incrementar llegando más o menos hasta un 10%, porque quieren invertir mucho dinero en inteligencia artificial y en el desarrollo de estas plataformas para poder seguir compitiendo contra las otras grandes empresas de tecnología. Todo esto no me lo estoy inventando yo, lo podéis leer en el earnings call, ¿vale? Chicos, estamos aquí, vamos a ver la valoración de Google. Bien, como lo hicimos con Microsoft, lo que está abajo es el EV/EBITDA y lo que está arriba es el PER. Como vemos, la media del EV/EBITDA es 12,55 y actualmente está a 10,75. Y para el caso del PER, la media de los últimos 10 años es 23,6 veces y actualmente está a unos 19,4. Vale, muchos estarán pensando, joder, pues esta empresa está barata. Sí, efectivamente está barata. Y esto es porque el mercado tiene un poco de miedo por esa cuota de mercado que le está empezando a robar, aunque ahora es casi insignificante y es solo en Estados Unidos, que le está robando Microsoft en el buscador a Google. Es decir, Microsoft, como ha integrado inteligencia artificial en el buscador, bueno, pues hay ahora un poco de hype ahí, entonces pues la gente en Estados Unidos está empezando a usar mucho más el buscador bueno, mucho más no, está empezando a usar el buscador de Bing, que hasta hace 3 meses estaba completamente muerto, y ahora, bueno, pues están empezando a usarlo, ¿no? Entonces Google, por esta razón, ha decidido invertir mucho dinero, casi como vimos en la diapositiva anterior, que casi hasta un 10% de su capital para poder desarrollar mejor estas plataformas de inteligencia artificial y bueno, poder incorporarlas al buscador que tienen. Entonces esto, como es evidente, se ve reflejado en el precio de la acción porque hay miedo y bueno, pues por eso está a valoraciones atractivas ahora mismo Google. Por tanto, aquí para decidir si entrar en Google o no, deberías analizar si Microsoft va a ser capaz de robarle esa cuota de mercado que ahora Google es el monopolio número 1, que sería el buscador, que yo creo que no, pero, o sea, no se va a quedar Microsoft con el monopolio. Creo que tiene la capacidad de poder robarle cierta cuota de mercado en ese aspecto. Pero bueno, esto es algo muy subjetivo y es algo que apenas ha empezado y claro, es muy difícil estimarlo al futuro, ¿no? Es decir, nadie va a saber, nadie sabe qué pasará de aquí en el próximo año. Sin embargo, yo también confío en Google porque, joder, es que es una de las principales tecnológicas, macho, y va a plantarle cara a Microsoft, sea como sea. Y me gustaría saber cuál es vuestra opinión, o sea, me lo podéis dejar en la sección de comentarios. Si Microsoft será capaz de robarle cuota de mercado en el buscador a Google o no. Bien, estamos aquí con Visa
Vemos aquí que el EPS está en $2,03. Ventas netas han incrementado un 11% y un 13% en moneda constante. Vemos que, esto lo veremos ahora, que el volumen de pagos se ha incrementado, ¿vale? Es decir, Visa, no sé cómo hace, pero siempre tiene un volumen de pagos superior al trimestre anterior. Es un en persona. Y van a invertir en recompra de acciones y dividendos, pues unos 3,2 billion, ¿vale? También hay aquí una parte de recompra agresiva de acciones. Aquí vemos como las ventas netas han crecido un 11% y el EPS ha incrementado un 20% respecto del primer trimestre del año pasado. Como os decía antes, el volumen de pagos ha crecido un 10% y luego las transacciones procesadas pues han crecido un 12%. Vale, de aquí podemos destacar que recompró 10 millones de acciones y va a recomprar 11,8 billions, bueno, de aquí en adelante. Y de este último párrafo, bueno, que es el 0,45 dólares por acción, el dividendo que va a ser eso. Chicos, estamos aquí con Visa, ¿vale? Vamos a ver la valoración. Bien, como en los casos anteriores, vemos que el EV/EBITDA tiene una media de los últimos 10 años del 19,6 y actualmente está a unos 19,9, o sea que más o menos está en su media histórica. Para el caso del PER, en su media histórica de los últimos 10 años es del 27,7 y actualmente está a unos 25,6 veces, que bueno, también más o menos está en su media histórica actualmente. Esto indica que está a su precio justo o a su fair value. Es decir, que si inviertes ahora en Visa, en teoría tendrías el mismo retorno que tiene la empresa, que sería aproximadamente, veremos ahora, vale, más o menos un 15% de retorno. Ojo, esto es a ojo. Los earnings de Meta, la verdad es que lo he mirado así un poco por encima, pero quería buscarlo desde el principio para que seáis vosotros los que sepáis cómo se busca, ¿vale? Entonces, pues nos vamos al buscador Google, por ejemplo, bueno, también puede ser Bing, pero no le vamos a dar la cuota de mercado a Microsoft, ¿vale? Entonces se la vamos a dejar a Google. Entonces vamos a buscar aquí Meta Investor Relations. Esto nos va a llevar a la página de relación con inversores de Meta. Entonces vamos ahí y aquí tenemos el report del primer trimestre de 2023. Entonces hacemos clic aquí. Bien, como vemos aquí, las ventas han crecido un 3%, ¿vale? Pero fijaos que el beneficio neto no ha crecido, sino que se ha decrementado un 24%. Fijaos también cómo el margen operativo, al caer las ventas, mejor dicho, al caer el beneficio neto, pues también se ha comprimido un poco, ¿no? Ahora está en un 25% y respecto del primer trimestre del año pasado, antes estaba a un 31%. Fijaos también cómo eso repercute en el EPS, evidentemente, y que ha pasado del 2,72 al 2,2 dólares, ¿no?, de EPS. Y esto es un decremento de un 19%. Otra cosa interesante de aquí es que va a haber una recompra de acciones, ¿vale? Y los que seguís un poco a Meta, sabéis que está en un programa de reestructuración, ¿no? Es decir, ha despedido a bastante gente, es que es un poco largo, pero resumiendo, ha despedido gente porque no han tenido las ventas que ellos esperaban y además a partir del año pasado empezaron a invertir muchísimo dinero en lo que sería el metaverso, ¿no? Y esto no fue tomado muy bien por parte de los inversores, por eso el año pasado la acción había caído tanto. Sin embargo, al verse esta noticia de que han despedido un montón de gente, que patatín, que patatún, cuando presentaron estos resultados, que desde mi punto de vista no son la gran cosa, es decir, no son espectaculares como los de Microsoft, pues el mercado se lo ha tomado muy bien y la acción ha subido el día que presentaron los resultados pues un 16%, un 17%, ¿vale? También es cierto que estaba
estaba muy, digamos, había mucho miedo con Meta y estaba muy infravalorada la acción. Ahora lo mostraré. Antes de ver la valoración, quería mostraros algo interesante que hay que mirar siempre en los earnings y que no es solo la presentación, sino que hay que ver el transcript. Por ejemplo, si lo buscamos aquí, esto lo podéis buscar también en la página de relación con inversores como vimos con la presentación. Pero lo que hay que ver es el transcript, el earnings call. ¿Por qué? Porque aquí está toda la presentación que dieron, bueno, en este caso fue Zuckerberg, pero están también las preguntas que le hacen los diferentes analistas de cada banco, ¿no? Entonces, lo interesante de aquí muchas veces es la sesión esa de Q&A o de Queries and Answer. Es decir, un señor del Morgan Stanley le pregunta, oye, pero ¿y qué previsiones tienes para este 2023? Y entonces ahí es cuando la directiva en este caso de Meta, pues le da, bueno, su visión de negocio y, en fin, toda la serie de preguntas que quieran hacer. Pero lo interesante es leer justamente esas preguntas porque nuevamente es donde ahí meten un poco de presión. Es decir, aquí las que son buenas compañías te lo tienen que decir, ¿vale? Y te lo tienen que decir en la presentación, pero puede que algo se les olvidara, o adrede o sin querer. Entonces por eso está la sección esta de Q&A para que los grandes analistas de los diferentes grandes bancos pues les hagan las preguntas pertinentes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si no queréis leeros todo el rollo, pues aquí algo interesante que podéis hacer es buscar, pues yo que sé, repurchase o buybacks. Esto es cuando una de las cosas que más nos interesan a nosotros, ¿vale? Que es la recompra de acciones. Bien, estamos aquí en la parte de valoración. Entonces, como hicimos antes con Google y con Microsoft, vamos a ver cómo está esta empresa actualmente. Bien, fijaos que por Enterprise Value está de media en los últimos 10 años, pues eran 15,3 veces aproximadamente y actualmente está a 9,1. Y esto es por lo que os decía, porque aún pese a ese repunte que hubo del 15% cuando fue la presentación de resultados, sigue habiendo bastante miedo con Meta y no está al precio que debería estar. Es decir, debería estar en torno a un 25 o un 29 por la calidad que tiene esta empresa. Y fijaos cómo 25-29 veces PER, ¿vale? Fijaos como el PER también, la media es 29 y actualmente está a 19. Bien, eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo.